Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este martes 20 de agosto de 2013. Esta es la hora de la verdad que se transmite por Radio Red de RCN y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Dijo y repitió el presidente Santos que no permitiría una sola obstrucción en las vías públicas durante el paro de ayer. Y fueron por lo menos 6 lugares muy importantes los que quedaron completamente bloqueados, entre ellos una de las carreteras más transitadas del país, la que viene de Tunja, de Bucaramanga, de la costa atlántica, de Cúcuta hacia Bogotá. Estuvo todo el día paralizada. Hubo otras varias carreteras bloqueadas y ojo, le advertimos a todos ustedes, en el Putumayo se está preparando otro catatumbo viene del Putumayo. Hoy marchas el día entero en Bogotá. No trate de salir por el centro de la ciudad, de la calle 26 hacia el sur, hacia la Plaza de Bolívar, el tráfico estará completamente interrumpido. También se interrumpirá la carrera 30. Problema para llegar al aeropuerto de El Dorado. Bogotá hoy en las marchas. Marchan sindicatos, marchan negritudes, marcha el Polo Democrático, marcha todo el que quiere paralizar esta ciudad después de los días de parálisis del largo puente que acabamos de vivir. Un país que no produce, y ahí están los resultados. Hay fábrica de falsos testigos. Se habla de 300 casos de falsos testigos. Pero no se dice una sola palabra de los falsos testigos que permitieron la condena de los llamados parapolíticos, con Mario Uribe a la cabeza, con Mauricio Barreto, con tantos expresidentes del Congreso de la República, el doctor Gómez Gallo, por ejemplo, que fueron acusados y sentenciados sobre la base de testigos falsos. La industria de testigos fue creada en la Fiscalía General de la Nación, organizada en la Fiscalía General de la Nación, y ahora hablan del tema diciendo que no, que ahora sí está muy grave. Y está muy grave tal vez porque los testigos falsos ya están organizados para tocar a cualquiera. Al principio, cuando era una cuestión unidireccional hacia todas las víctimas inicuas de la parapolítica, no había problema. Ahora sí. La general Luz Marina Bustos, subdirectora de la policía, es la primera vez que una mujer llega a ese cargo de tanta significación. Eso significó la salida de 5 generales más antiguos que ella. Le deseamos los mejores éxitos a la nueva general y esperamos que su nombramiento sea para bien del país y para bien de la policía. A todas estas alturas nos estamos preguntando y se está preguntando el país cómo va a ser la recomposición del comando del ejército. Hasta ahora tenemos nuevo comandante de las fuerzas militares, nuevo comandante del ejército, comandante de la Armada, comandante de la Fuerza Aérea Colombiana. Pero vienen movimientos al interior del ejército. No han dicho una sola palabra. ¿Qué va a suceder? En Venezuela, a Capriles ya no encuentran de qué acusarlo. Diosdado Cabello dijo que se trataba de desenmascarar a un asesino fascista. Y ese es el presidente de la Asamblea de Venezuela con respecto al jefe de la oposición política en Venezuela. Ahora acusan a Capriles de trata de blancas, de orgías, de corrupción de menores. Era lo que faltaba.
Fue dado de baja en una acción combinada de la policía y la Fuerza Aérea un dúo que al parecer era muy importante dentro del frente de las FARC que ataca en el departamento del Cauca. El Burro y Jaimito fueron dados de baja. Lo que es lamentable es que todas estas celebridades lo son a partir del momento en que se les da de baja. Antes se sabía muy poco de ellos. Lo cierto es que a través de informantes y de una acción muy cuidadosa de la policía, se llegó al sitio donde tenían un importante lugar de almacenamiento de material de guerra y de un lugar también para la fabricación de bombas, para los explosivos, y fueron dados de baja el Burro y Jaimito y destruidas aquellas instalaciones. La carrera por la venta de Isagen. ¿Por qué corren tanto para vender a Isagen? ¿Por qué le estorba Isagen al gobierno nacional? ¿Dentro de qué plan estratégico se mueve una decisión que llevará a que el gobierno de Colombia se desprenda de un elemento fundamental dentro de la estrategia de producción de energía? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón, si Isagen es altamente productiva y lo va a hacer más con la entrada de servicio de hidrosogamoso, se va a vender? Hay una respuesta: las angustias enormes que el gobierno tendrá de aquí al fin del mandato del presidente Santos el 7 de agosto del año pasado, del año entrante en materia fiscal. Va a ser una situación supremamente grave. Desde luego que el ministro Cárdenas lo niega, y mientras más lo niega, más afirma. Sigue la gran tensión en Egipto. El ejército no cede. Ayer emboscaron tropas en el Sinaí y asesinaron a 25 soldados. Fue detenido el dirigente de la hermandad musulmana, el que seguía de Mursi. La situación en Egipto es caótica. Se dispara el costo de los bonos Colombia. Cada vez el gobierno tiene que acudir a fuentes más costosas de crédito. Recordarán ustedes, queridos oyentes, que hablábamos hace un tiempo con verdadero pesar de lo que estaba ocurriendo en España y en Italia, que tenían unos costos altísimos de endeudamiento. España llegó a bordear el 6% de rendimiento de los bonos, que es una catástrofe. Y llegados a 5, decíamos, la situación es casi inmanejable. Pues bien, España e Italia han arreglado sus cosas y Colombia y Brasil las han empeorado. Ayer los bonos de Colombia llegaron a estar a 4.59, esta mañana estaban a 4.57. La situación es crítica, eso es mayor costo para el endeudamiento y ese costo se transmite a los TES en Colombia y eso supone la caída del valor de los TES y ha significado una dura prueba económica para los bancos del país. Ya conocemos los balances de Bancolombia y de Davivienda, que fueron un desastre en el segundo trimestre. Estamos esperando los resultados de los demás bancos, pero sea que el golpe resulte más inmediato o que pueda diluirse en el tiempo, lo cierto es que todos los bancos que tenían posiciones muy fuertes en TES tendrán pérdidas muy significativas, porque se encarecieron los TES para el gobierno nacional. Eso significa más costos, más dificultades de financiamiento, en otras palabras, mayor necesidad para vender Isagen. Ayer cayeron todas las bolsas, el Dow 0.47, el Stoxx menos 1.08, es el de Europa, el Nikkei japonés menos 0.76. Un euro vale 1.3338 dólares y el precio WTI del petróleo 106,63.
por la obvia razón del día de fiesta, no hay noticias nuevas sobre operaciones en Colombia, ni con la Bolsa de Colombia, ni con el precio del dólar, por ejemplo. Y volviendo a Colombia, el ELN liberaría al canadiense. Ya empezó el show, lo que quiere decir que hay otra mesa en el horizonte. Ahí nos van a entretener entre mesa y mesa. Entonces, como viene la mesa del ELN, la mesa del ELN va a pedir, y entonces van a ver cómo manejan la mesa del ELN con la mesa de las FARC, y tendremos mesa por todas partes, y mientras tanto el país se descompone. La agricultura se vuelve pedazos, la industria cae dramáticamente, el comercio está en una situación muy difícil, la gran minería atraviesa una durísima circunstancia, una durísima condición, está perdiendo muchos puntos con respecto al año pasado, pero hay mesas por todas partes. Los ingresos de los trabajadores formales crecieron en 5 años, entre el 2007 y el 2012, 24.8%. Los informales crecieron el 9%. Estos son los resultados de un país justo. Es decir, los trabajadores informales, que son los que le llenan las cuentas al DANE, porque aquí, mientras más caen los sectores productivos, más aumenta el empleo, según el DANE, aumenta de trabajadores informales, de esos cuyos ingresos están cayendo la tercera parte, están subiendo la tercera parte de lo que suben los empleos formales. La informalidad está llevando a la gente a situaciones que la ubican por debajo de los límites de la pobreza, a la miseria. El capitalismo internacional y especialmente el capitalismo de los Estados Unidos está muy agradecido con Chávez y con Maduro, porque cada vez le están exportando más. Hoy hay un artículo muy interesante en El Tiempo, la historia de un agricultor de los Estados Unidos que le está exportando grandes cantidades de arroz a Venezuela. Venezuela era perfectamente autosuficiente en materia de arroz, como lo era en materia de carne, como lo era en aluminio, como lo era en tantas cosas que ya no produce como resultado de la famosa revolución bolivariana, lo que la obliga a importar y a importar. Las importaciones están valiendo cerca de 60 billones de dólares al año. El problema es que no tiene con qué. El endeudamiento de Venezuela, su situación es absolutamente crítica. Como lo hemos dicho tantas veces, el gobierno de Maduro no va a reventar porque la oposición sea muy fuerte. Va a reventar por sus propios vicios, por sus propios defectos, porque el país ya no va a aguantar más. Imparable y gigantesca la migración siria a Irak. En el mes que acaba de terminar, se calcula que 20.000 personas salieron de Siria para el norte de Irak. Eso se llama salir de las llamas para caer en las brasas, o salir de las brasas para caer en las llamas, como ustedes quieran. Buscando la paz en Irak, un país que también está en guerra y que tiene todos los días muertos, todos los días bombas, todos los días complot de distinto tipo, especialmente en la lucha entre sunitas y chiitas. Esa es la situación de la pobre Siria en un mundo que no se conmueve y al que parece no importarle la suerte de los sirios. En Europa, Al Qaeda amenaza trenes de alta velocidad. El presidente Correa ha salido ahora con otra de sus payasadas, y es que como lo criticaron por estar invadiendo la Amazonia ecuatoriana para producir más petróleo, dijo que si se trataba de defender el medio ambiente, va a prohibir la circulación de periódicos en papel, porque eso significa tala de bosques. Entonces, para proteger el ambiente, obviamente no en el Ecuador, porque el Ecuador no es productor de papel periódico, para proteger el medio ambiente, quién sabe dónde, va a cerrar los periódicos escritos. La prensa que tanto le molesta,
para los dictadores, la opinión libre, la conciencia libre, ha sido siempre un tormento. Desde los Estados Unidos nos llega la noticia de un gigantesco incendio forestal en Iowa y está en peligro Sun Valley, uno de los centros de esquí más famosos de ese país. Y en Hoy en la Historia recordaremos una de las epopeyas más grandes conocidas en la humanidad, la conquista de México por Hernán Cortés. Un puñado de hombres, a punta de capacidad para la diplomacia, de una fuerza muy relativa que le daban unos centenares de hombres con unas armas, las armas del siglo XVI, fueron capaces de conquistar un gigantesco imperio. Es una de las historias más apasionantes en la vida de la humanidad. Hernán Cortés en México. Y cómo, para impedir el regreso en un momento crítico, destruyó sus naves. Muchos dicen que las quemó. En todo caso, ordenó destruirlas. No había paso hacia atrás. Quedaron cerrados los caminos del regreso. Hacia adelante solo quedaba México Tenochtitlán, con un ejército fabuloso, gigantesco, un imperio enorme. ¿Cómo fue posible aquella conquista? De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas desde aquí, desde la Hora de la Verdad. Esta es la Hora de la Verdad en la nueva red de la radio colombiana. Radio Red de RCN. De 6 a 10 de la mañana, la Hora de la Verdad. En la red de Radio Red RCN. Conduce Fernando Londoño Hoyos. I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. Then maybe saying I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They learn much more than I ever knew. And I think to Ya lo habrá advertido Montserrat, se trata de Louis Armstrong, el grande qué del maravilla. jazz. Qué maravilla, qué voz, ¿no? Ay, esta canción es una de mis favoritas. Qué Claro, mundo maravilloso, a pesar de qué todo, mundo, ¿verdad? qué mundo tan maravilloso, tan hermoso, ¿no? Delicioso abrir la semana con esta música. Sí, sí. Louis Armstrong, what a wonderful world. Qué mundo tan maravilloso, qué mundo tan hermoso. Bueno, una canción para el optimismo. A pesar de todo, Sí. hay que seguir siendo optimista y a pesar de todo, qué mundo este tan maravilloso. Pues escuchando a Louis Armstrong y tomándonos una buena taza de Baco Café Express, ese que podemos pedir a través del internet sin necesidad de ir a la tienda por www.cafeexpress.co. Saludemos la mañana, Montserrat Fernández. Muy buenos días a todos. Con este mundo maravilloso iniciamos la semana a pesar de los problemas, que son muchos, nunca faltan. Eso siempre pasa en todos los países, en todas las familias, a todos nos ocurre.
Ayer comenzó el paro nacional en todo el territorio colombiano. He estado muy pendiente. Un paro que algunos dicen que es agrícola, pero yo no sé, porque resulta que se han pegado otros sectores como los camioneros, los afrodescendientes, obreros, el SENA, el sector salud, universidades públicas, maestros, el polo democrático, de modo que habría que ampliarlo y decir paro nacional, sencillamente, no agrícola. Un primer día que registró disturbios y bloqueos en 8 departamentos y se cerraron 10 vías. En Boyacá, en la vía Tunja, se vivieron fuertes enfrentamientos, veíamos las imágenes, se habla de 22 heridos. En el Atlántico, en el Campo de la Cruz, 2 uniformados heridos, de modo que Arauca, Boyacá, Putumayo, Nariño, Atlántico y Valle del Cauca tuvieron las vías cerradas. Se calcula que 16.000 manifestantes participaron en las protestas de ayer y protestas que hoy continuarán. En Bogotá se esperan 5 marchas por las principales vías de la ciudad. Usted lo decía, que aquellos que no van a marchar mejor se quedan tranquilitos en su casa, ya que la séptima, el centro y la carrera 30 a la altura de la 26 prometen estar bastante moviditos. El presidente Juan Manuel Santos ya se pronunció, dijo que el paro agrario no ha sido de la magnitud que se esperaba y lo dice tras su amplia experiencia con los bloqueos que hicieron en el Catatumbo durante 54 días. Veremos en qué acaban hoy las marchas en la ciudad de Bogotá, una ciudad que sin marchas, hay que decirlo claramente, pues parece bloqueada constantemente debido a sus problemas de movilidad. El gobierno dice que está abierto al diálogo, dice que ahí están las diferentes mesas, es el gobierno de las mesas. La pregunta que yo me hago y en la que quisiera que me ayudaran a reflexionar todos es por el motivo real de estas marchas. Hay un inconformismo generalizado en el campo y en otros sectores o está atizado por grupos violentos que ahora se sientan en La Habana. ¿Tienen las FARC tanto poder para levantar a un país entero? Yo no creo. ¿O la situación de los campesinos colombianos es tan dramática que ya no aguantan más, literalmente hablando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿O será lo que dice León Valencia en su columna de la revista Semana, que estos paros le pasan a Santos por ser buen muchacho, porque ha generado una ilusión reformista y porque la revolución agraria es posible con él y todas esas cosas? ¿Ustedes qué creen? No, Montserrat, mire, nadie abandona su campo detrás de nada. Si abandonan su campo y salen a las carreteras es porque algo les pasa. Y algo muy serio les pasa. Ayer oíamos representantes de los paperos diciendo cómo quieren que vamos a competir, cuando aquí en Colombia vale algo 75, es un fertilizante, y en el Ecuador vale 25, la tercera parte, al otro lado de la frontera. ¿Cómo competimos con la papa que viene del Ecuador? Pues es imposible. Es imposible. No, y lo oíamos en la voz de Pedro Aguilar, el representante de los camioneros, la semana pasada. Por iniciativa propia están saliendo ellos a marchar, a parar sus tractomulas, porque la situación es muy compleja y todo esto, por supuesto, está relacionado muy estrechamente con la situación económica del país, que hay que insistir, pues no va por buen camino, a pesar de que así lo quiera hacer creer el ministro Cárdenas, ¿no? Que insiste que todo va por buen camino, pero estas marchas son el reflejo de una mala economía. De una mala economía, y el sector agropecuario es el sector más dolido. El presidente Santos tuvo un ministro de Agricultura que además era muy poco afecto al presidente Santos. Recuerden ustedes que fue Santos el que se opuso a que Juan Camilo Restrepo llegara a la presidencia de la Federación Nacional de Cafeteros. Y después, sorpresivamente, lo nombró ministro. Y el doctor Restrepo se dedicó a hacer lo que sabe hacer, que es a pelear con todo el mundo. Entonces se dedicó a buscar pleitos, especialmente con Fedegan, con la Federación de Ganaderos, y no hizo desarrollo agrícola en ninguna parte. El campo está abandonado y se nos vinieron encima los TLCs sin estar preparados. La base del TLC es la competitividad, porque en la medida en que podemos importar muchas cosas que estamos importando a bajos precios, podríamos exportar
muchas más. ¿Dónde está la oferta exportable de Colombia? ¿Dónde está la gran productividad de Colombia que hace que el país pueda aprovechar las ventajas de una reducción de aranceles o desaparición total de aranceles en países teóricamente muy atractivos para que le mandemos nuestros productos? ¿Dónde está nuestra capacidad de venta? En ninguna parte, porque no hay carreteras, no hay infraestructura, no hay caminos, no hay desarrollo agrícola, tenemos carísimos los insumos fundamentales, Claro, tenemos la gasolina más cara de América. Claro, pero Aquí, ahí está el problema. Uno cómo puede ser competitivo cuando los fertilizantes, los concentrados, son tan caros. No, doblan el precio de otros países. Es imposible. Entonces, por eso salen los paperos y los lecheros y los ganaderos en general y los arroceros y todos los productores a decir, a ver, arréglenme el problema. Y los cafeteros, por supuesto, de los que no se ha hecho mención. Parece que están muy tranquilos, que están a la vera del camino, pero que están exigiendo que se los tome en cuenta y que se oigan sus voces de desaliento, sus voces de amargura en estas circunstancias catastróficas. Es que el cálculo es que con todo y ayuda, por cada arroba de café producida, el cafetero pierde 50.000 pesos. Es decir, que mientras más produce, más se quiebra. Eso es insostenible. Y eso es el resultado de una política macroeconómica equivocada. Eso se produjo. La producción cafetera de Colombia se vino a pique cuando la producción cafetera de todos los demás países del mundo se movió hacia arriba de manera colosal. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Pues porque era buen negocio producir café. Y era buen negocio producir café a los precios a los que el mercado ofrecía. Pero en Colombia no, porque la revaluación se comía el precio internacional. La revaluación, la política macroeconómica del gobierno, endeudarse bien barato para producir la imagen de un gobierno próspero, de un gobierno fuerte, de una situación fiscal espléndida. Esa fue la imagen que tuvimos. Ahora a pagar los platos rotos. Jessica López. Hola, muy buenos días, un feliz día para todos nuestros oyentes, 6:28 en la mañana. Yo les cuento que hoy arrancamos esta semana laboral contándole a nuestros oyentes que la noticia internacional sigue siendo Egipto, donde las cifras más recientes indican que en estos días de revueltas han muerto más de 1.000 personas y 5.000 más han resultado heridas. La situación, contrario a lo que muchos esperan, está lejos de la calma. Esto es lo que precisan a esta hora cientos de periodistas internacionales que están en el Cairo cubriendo lo que ocurre en esa nación árabe, donde hay que decirlo, ayer el general Abdel Fattah al-Sisi, quien es el comandante de las Fuerzas Armadas de esa nación y quien además fue el artífice del golpe de Estado del pasado 3 de julio, fue claro al advertirle a los islamistas que no tolerará la destrucción del país y su gente, ni el incendio de la nación. No habrá tolerancia ante nuevos desafíos por parte de la hermandad musulmana. Esto fue lo que dijo el general que les acabo de mencionar en un comunicado emitido ayer en la noche. Es importante también señalar que ayer esta organización islamista, la hermandad musulmana, comenzó con lo que llamó la Semana de la Ira, luego de conocerse que 56 dirigentes de esta hermandad fueron arrestados en distintas provincias de ese país, entre ellos el señor Mohamed Badi, el jefe espiritual de los hermanos musulmanes. Dos datos de última hora para terminar esta noticia relacionada con la aterradora situación que se vive en Egipto. En primer lugar, la Turquía, a través de su primer ministro Recep Tayyip Erdogan, acusa hasta ahora en una rueda de prensa a Israel de haber orquestado el golpe de Estado en Egipto. Dice que tiene pruebas contundentes, que tiene documentos que serán publicados en un tiempo pertinente a la prensa internacional. La segunda noticia es que mientras esto se dice en Turquía, en Nueva York, el señor Ban Ki-moon, el secretario general de las Naciones Unidas, a través de un comunicado, dice estar alarmado por los últimos sucesos ocurridos en Egipto y por eso, al estilo Obama, siguiendo la línea de la administración Obama, le hace un llamado urgente a todos los egipcios a resolver las diferencias de forma pacífica. Claro, aquí queda cumplido su deber. Ya el señor Ban Ki-moon cumplió, porque ya llamó a todos a que se comportaran pacíficamente. Para eso sirve la ONU,
para dar declaraciones como esas, las que da el señor Ban Ki-moon, diciéndole a los egipcios que no sean malitos, que se pongan de acuerdo, que se porten bien, que se respeten los unos a los otros. La situación en Egipto es gravísima, estamos en las vísperas de una guerra, como guerra es la de Siria, Jessica, que sigue a plena marcha. Impresionante Mire, lo que está pasando allí, porque todo se tapa. Siempre llega vio algo nuevo de la primavera árabe, entonces si no es Siria, nos pasamos para Egipto, pero entonces se tapan las noticias de Siria, que es lamentable lo que está ocurriendo allí. ¿Usted vio la cifra de desplazamientos de sirios hacia el norte de Irak en el pasado mes de julio? No sé cuál es exactamente. 20.000 desplazados. Tiene que estar uno muy desesperado para salir corriendo hacia Irak, ¿no? No. El paraíso es Irak. Y entonces usted ve la situación en Irán, es casi insostenible. La situación en el norte del África es gravísima. La situación en Yemen es espantosa. Es el resultado de la política exterior del presidente Obama. Esa es la verdad. A nadie le ha ido peor. Bueno, a Jimmy Carter le estaba yendo peor. Lo que pasa es que Jimmy Carter tenía una potencia emergente que era la Unión Soviética y que era una política de toma de la Unión Soviética del mundo y casi lo consigue. Si las cosas no se hubieran desarrollado con la velocidad con que se desarrollaron y no hubiera llegado el presidente Ronald Reagan al poder, pues no sé en qué anduviéramos en este momento. Hay un artículo muy importante y muy chévere que le recomendamos a los oyentes, se llama La crisis en Egipto, un golpe a la credibilidad de Estados Unidos. Lo publica hasta ahora la BBC y habla precisamente de eso, de la poca efectividad que ha tenido las políticas y los enviados de Estados Unidos a Egipto y a otros países árabes. Muy importante que lo tengamos en cuenta. Claro, pues que mandar gente a que eche paja, a que diga bobadas, a que dé declaraciones, es perder el tiempo. También perder el tiempo con los comunicados que saca Obama o lo que saca la ONU, lo que estábamos viendo hace unos minutos. Nos quedamos en lo mismo. Enviarlos o mandar o emitir comunicados es lo mismo para la administración Obama. Comunicados aquí, comunicados allá y el mundo se incendia. Y el mundo árabe está en una situación terrible, terrible. Parece que eso es lo que mantiene altos los precios del petróleo, porque aun cuando no están afectadas ni la producción ni las rutas de tráfico, hay una cierta expectativa porque eso pueda ocurrir en cualquier momento y por eso el WTI se está ubicando entre 106 y 108 dólares cuando los entendidos dicen que no habría razones de mercado para que estuviera por encima de 90 dólares.